Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerte en este espacio. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que sacudió a una de las actrices más queridas de Turquía. Hablo de esa revelación de Can Yaman que se dice, dejó a Demet Özdemir completamente en shock. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desmenuzar todo lo que rodea este supuesto bombazo. ¿Qué fue lo que dijo Can Yaman? ¿Por qué causó tal impacto en Demet? ¿Y cuál es la verdadera conexión entre estos dos ídolos turcos? Si te gusta estar al día con las últimas noticias y los secretos mejor guardados de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas entregas. Ahora sí, acompáñenme en este viaje por los detalles que han mantenido a muchos con la boca abierta. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más resonantes en la industria del entretenimiento turco. Sus carreras han estado entrelazadas no solo por proyectos compartidos, sino también por una química innegable que traspasó la pantalla y alimentó innumerables rumores de romance. ¿Quién no recuerda la euforia que generó su participación en Erkenci? Esa serie los catapultó a la fama internacional y, entre los fans, se convirtió en un auténtico fenómeno. La conexión entre ellos era tan palpable, tan magnética, que para muchos era imposible creer que solo fueran compañeros de trabajo. Y claro, la prensa y las redes sociales se encargaron de avivar aún más esa llama, especulando sobre una relación amorosa que, hasta donde se sabía públicamente, nunca se confirmó de manera oficial. Si bien hubo periodos de mucha cercanía, de viajes juntos, de intercambios cariñosos en redes sociales, su estatus siempre se mantuvo en un limbo, alimentando la fantasía de sus seguidores. Ahora pongámonos en contexto. Han pasado ya varios años desde el apogeo de Erkenci, y ambos han seguido caminos separados, consolidando sus carreras de manera individual. Demet ha estado involucrada en proyectos muy diversos, demostrando su versatilidad como actriz, y Can Yaman, por su parte, ha buscado expandir sus horizontes, incluso aventurándose en producciones internacionales. Sin embargo, el público y la prensa siempre parecen tener la lupa puesta en ellos, comparando sus proyectos, sus vidas sentimentales y, por supuesto, cualquier interacción que puedan tener, por mínima que sea. Y es precisamente en este ambiente de constante escrutinio donde surge la supuesta revelación que nos trae hoy aquí. La información que ha estado circulando, y que ha generado este revuelo, apunta a unas declaraciones recientes de Can Yaman. Se dice que en una entrevista, o quizás en algún evento, Can Yaman habría hecho un comentario que, de alguna manera, aludió a su relación pasada con Demet Özdemir, pero de una forma que la habría pillado desprevenida y, según las fuentes, la habría dejado verdaderamente en shock. La clave aquí es la naturaleza de esa revelación. ¿Fue algo personal? ¿Algo profesional? ¿Una confesión inesperada? Las especulaciones son muchas y, como suele suceder en estos casos, la información se va filtrando y transformando con cada persona que la cuenta. Una de las versiones más comentadas sugiere que Can Yaman, al ser preguntado sobre su pasado y sus relaciones, habría hecho un comentario bastante directo y quizás un poco melancólico sobre su tiempo trabajando con Demet. Se habla de que pudo haber insinuado que su conexión fue más profunda de lo que muchos imaginaban, o tal vez que hubo sentimientos no expresados del todo, o una oportunidad perdida. Imaginen la escena, uno está viviendo su vida, sigue adelante y de repente, una figura que fue importante en su pasado, y que además es una figura pública con la que aún se le asocia, hace una declaración que te pone de nuevo en el centro de atención de una manera inesperada. Es fácil entender por qué esto podría generar una reacción fuerte. Otra línea de rumores apunta a que Can Yaman podría haber revelado detalles íntimos sobre su relación, o sobre conversaciones privadas que tuvo con Demet. Si esto fuera cierto, sería un movimiento bastante arriesgado por parte de Can Yaman, y por supuesto comprensible que Demet se sintiera impactada. La privacidad es un bien muy preciado, especialmente cuando se trata de las esferas personales de las celebridades, que están bajo el ojo público constantemente. Revelar detalles de ese calibre sin previo aviso y sin el consentimiento de la otra persona involucrada, podría ser visto como una falta de respeto o incluso como un intento de ganar notoriedad a costa de la otra persona. Lo que sí está claro es que la fama tiene estas dos caras, te da una plataforma increíble,
pero también te expone a un nivel de escrutinio que pocas veces se entiende del todo. Y cuando dos personas que comparten una historia, ya sea romántica o profesionalmente intensa, vuelven a ser noticia por algo relacionado con esa historia, la curiosidad del público se dispara. Los fans de Erkencikus y los seguidores de ambos actores están ávidos de saber más. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Hay alguna tensión entre ellos? ¿Se han hablado después de esto? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la información a menudo se presenta de manera sensacionalista. Los titulares buscan el impacto y las entrevistas pueden ser editadas o sacadas de contexto para crear la narrativa deseada. Por lo tanto, es crucial abordar estas revelaciones con cierto grado de cautela. No siempre lo que se publica en los medios es la verdad absoluta, y a veces, las interpretaciones de los hechos pueden ser exageradas. Sin embargo, el hecho de que se hable de que Demet Özdemir quedó en shock sugiere que la declaración de Can Yaman tuvo que haber sido algo fuera de lo común. No se trata de un simple comentario nostálgico, sino de algo que la habría tomado por sorpresa y, quizás, la habría hecho reflexionar sobre su propia experiencia. Podríamos especular que Can Yaman, en su intento por sincerarse o por explicar algún aspecto de su vida, sin darse cuenta, tocó una fibra sensible de su pasado con Demet. Pensemos en las posibles implicaciones de una declaración así. Para Demet, quien ha construido una carrera sólida y parece estar en un buen momento, ser traída de vuelta a un capítulo pasado de una manera tan pública podría ser, como mínimo, incómodo. Si la relación o la conexión con Can Yaman tuvo sus complicaciones, o si simplemente ya pasó página y sigue adelante, una revelación inesperada de este tipo podría desestabilizar su presente. ¿Y si hubo algún tipo de acuerdo de confidencialidad, o simplemente una comprensión mutua de mantener ciertos aspectos de su pasado en privado, la acción de Can Yaman rompería esa armonía? Por otro lado, también podríamos considerar que Can Yaman, quizás, está pasando por un momento de reflexión personal y que sus declaraciones son una forma de procesar su propia historia. A veces, cuando las personas se sienten seguras y cómodas en su presente, se animan a hablar con más franqueza sobre experiencias pasadas, sin prever necesariamente la reacción que esto pueda causar en otros. El amor, las relaciones, las conexiones profundas, son experiencias humanas universales, y no es raro que los artistas, a través de sus entrevistas, compartan aspectos de estas vivencias. Lo intrigante de este asunto es que no tenemos los detalles exactos de lo que dijo Can Yaman. Si fuera una frase concreta, algo que pudiéramos analizar palabra por palabra, tendríamos una mejor idea de la gravedad de la situación. Pero al tratarse de una revelación y del shock de Demet, todo queda en el terreno de la especulación, y eso, para nosotros como espectadores, es tremendamente atractivo. Nos invita a imaginar, a debatir, a buscar pistas en cada entrevista, en cada publicación de redes sociales. Quizás la revelación de Can Yaman no fue un ataque directo a Demet, ni una confesión de amor eterno, sino algo más sutil. Podría haber sido una comparación de sus experiencias actuales con las pasadas, o una reflexión sobre cómo ciertas personas marcan una etapa de la vida. Y si Demet, por alguna razón, no esperaba esta conexión pública con su pasado, entonces el shock podría ser simplemente la sorpresa ante la mención de su nombre o de su etapa juntos. En el mundo de las redes sociales, un solo comentario puede ser amplificado hasta convertirse en un huracán mediático. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, dos figuras con una base de fans global, es fácil entender cómo cualquier chispa puede encender un fuego. La lealtad de los fans es increíble, pero también puede ser feroz, y cuando se trata de sus parejas favoritas, a menudo toman partido o defienden a ultranza. Lo que sí podemos extraer de toda esta situación es la complejidad de las relaciones en el ojo público. La línea entre lo profesional y lo personal se desdibuja constantemente y las interacciones, incluso las que parecen más inocentes, pueden tener repercusiones inesperadas. Para Demet, tener que lidiar con este tipo de especulaciones y con una posible revelación de su expareja es, sin duda, un desafío. Esperemos que sea lo que sea que haya sucedido, ambos puedan manejarlo con profesionalismo y respeto. Y para ustedes, mis queridos espectadores, ¿qué creen que pudo haber dicho Can Yaman para dejar a Demet Özdemir en shock? ¿Creen que realmente hubo algo más entre ellos de lo que se supo? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus comentarios más abajo. Ustedes siempre aportan una perspectiva súper interesante a estos temas. En resumen, hemos explorado la reciente noticia sobre una supuesta revelación de Can Yaman que habría impactado a Demet Özdemir.
Hemos hablado de su pasado juntos en Erkencicus, la química que cautivó a todos, y las especulaciones que rodean su relación. Si bien no tenemos los detalles exactos de lo que Can Yaman pudo haber dicho, la conmoción generada sugiere que fue algo significativo. Hemos analizado las posibles razones de este impacto, desde una posible invasión a la privacidad hasta una reflexión personal de Can Yaman. Sin duda, este evento nos recuerda la constante atención que reciben las celebridades y la delgada línea entre su vida pública y privada. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por dedicarme su tiempo y por acompañarme en este vídeo. De verdad, su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante o intrigante, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también sean fans de la pareja o que les guste el chisme del espectáculo. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que estés al tanto de todo lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Cuídense mucho. Adiós.